En este video te quiero hablar sobre mi gran tesoro, que es una gran pérdida que tuve en el mercado. Quiero hablarte de una situación que me pasó y que siento que he aprendido demasiado y que me ha ayudado a ser cada vez mejor inversionista. Yo empecé en el año 2008 a invertir específicamente en la bolsa de Nueva York. Empecé como todo, sin experiencia. Sin embargo, mi background financiero y todo lo que yo hacía desde el punto de vista corporativo me ha ayudado muchísimo a todo lo que tiene que ver con el análisis de inversiones que hago hoy en día. Ahora, quiero hablarte de una pérdida que para mí es mi gran tesoro porque me ha ayudado a manejar muchísimas situaciones desde ese momento hasta el día de hoy. Y es que bueno, por allá por el año 2010, específicamente el 20 de abril del año 2010, yo sufrí una pérdida gigantesca y déjame te la comparto porque creo que te puede aportar algo de valor. Siempre me ha gustado invertir en la industria petrolera porque soy venezolano, porque la conozco bastante bien, la he estudiado bastante bien y además que siempre tiene ciclos claros que se repiten constantemente. Además, mi percepción muy personal es que el petróleo de aquí a que se extinga va a pasar muchísimos años, porque siento que la matriz energética mundial sigue creciendo y obviamente también el consumo de petróleo. Así las energías renovables estén ganando espacio, no van a ganar el espacio hasta, por lo menos no en mi vida, si me explico, no de aquí a yo creo que unos 50, 70 o tal vez 100 años el petróleo todavía va a ser importante. Así que bueno, en ese sentido he invertido en petróleo desde que invierto en la bolsa de los Estados Unidos, que como te decía es desde el año 2008. Y bueno, en el año 2010 yo tenía unas inversiones en petróleo de manera importante y generalmente en ese momento solamente invertía en acciones a mediano o largo plazo, es decir, invertía pensando siempre en futuro y bueno, la industria petrolera para mí es muy importante, siempre invertía en empresas que son de las más importantes, del top 5 del mundo. Y bueno, yo me levantaba todos los días, más o menos 2, 3 de la mañana para ver cómo abrió el mercado asiático, después el europeo y después la sesión americana. Y bueno, hubo un día que no me levanté temprano. Y cuando me levanto, tipo 7 de la mañana, y cuando llego temprano es a esas horas, ¿no? Bueno, me levanto como a las 7 de la mañana, pongo el canal Bloomberg, yo en ese momento vivía en Monterrey, estaba siempre ahí, al menos unas 3 semanas al mes. Y bueno, pongo el canal Bloomberg como para que me acompañe en el apartamento y tal. Y bueno, estoy viendo en las noticias y de repente estaba la persona que da el noticiero, que está diciendo la noticia, que la está escribiendo y al lado de ese momento, y estoy hablando, insisto, del 20 de abril del año 2010, ¿ok? Bueno, se ve como lo que estaba pasando, como un cuadrito con la noticia y se veía la persona describiendo y se veía un tubo debajo del agua botando petróleo a todo pulmón muy fuerte en el mar. Bueno, yo todo asustado, tú imagínate, invirtiendo mucho dinero en todo el tema petrolero y veo una empresa petrolera botando muchísimo petróleo al mar, provocando un desastre natural importante. Y bueno, evidentemente cuando vi la empresa que era esa empresa en la cual había invertido y de que le había hecho todo un estudio desde el punto de vista fundamental, es decir, había analizado sus resultados, la proyección de resultados, adicionalmente a eso, digamos que hice todo el análisis que tenía que hacer, pero me faltó experiencia, muchísima experiencia. No era un buen analista técnico, no sabía cómo se movía bien la acción del precio. Yo solamente proyectaba las empresas desde el punto de vista de resultados y las traía a valor presente, que es como cuánto valen esos flujos que va a generar la empresa a valor de hoy, y de ahí determinaba un valor de la acción y veía si la acción estaba sobrevalorada o subvaluada. Si la acción estaba subvaluada, yo lo que hacía era invertir en esa acción porque esperaba que en la bolsa se revalorizara y eso, digamos, para mí estaba produciendo o quería producir ganancias desde ese punto de vista y también dividendos, porque la industria petrolera generalmente, no importa en la situación que esté, digamos, en esos momentos, la crisis económica o no crisis económica, siempre da buenos dividendos. Entonces, para mí era una acción completamente redonda. Pero ¿qué me iba a imaginar yo que esa acción, esa empresa, que por cierto el logo es como una matica planet friendly, es decir, que es amigable con el ambiente, que me iba a imaginar yo que, digamos, de alguna forma produjera el peor desastre ecológico que ha tenido el Golfo de México? No hay forma. Claro, su acción se desplomó de manera importante, que por cierto, hoy, prácticamente 11 años y medio después, no se ha recuperado. De hecho, todavía tiene demandas metidas allí
que todavía no han avanzado tanto, pero es muy probable que, insisto, ni siquiera se ha cuantificado cuánto puede ser el tamaño de esos reparos que tiene que hacer esa empresa, y es por eso que también esa empresa no se ha recuperado tanto. Es decir, el precio del petróleo ha subido muchísimo durante todos estos 11 años, ha subido y bajado, pero cuando ha subido, esa acción ni siquiera ha recuperado, ni siquiera ha llegado a la mitad de lo que costaba en ese momento. Así que, bueno, imagínense el tamaño de la pérdida. Y yo tenía ahí unas posiciones importantes y para mí representó unas pérdidas bastante considerables, porque tampoco sabía manejar bien el riesgo en ese momento, a menos como lo manejo ahora, que es una manera estructural y bastante medida y siempre combinada con la efectividad. Así que claro, esas pérdidas, digamos, para mí en ese momento fueron bastante dolorosas. Yo no entendía si había hecho todo un análisis por qué esa acción iba a perder. Y siempre pensaba, bueno, pero ¿cómo hago yo para poder anticipar ese tipo de situaciones? Entonces, todo lo traté, obviamente después de los días, traté de pensarlo de manera fría de cómo yo podía capitalizar ese error de aquí en el futuro. Bueno, lo primero que hice fue pensar en tengo que aprender análisis técnico. Tengo que volverme el mejor analista técnico y así, de alguna forma, combinarlo con el análisis o el gran análisis fundamental y metodología que hacía para analizar mis acciones. En ese momento lo que hice fue, bueno, esa pérdida, ese error lo voy a convertir en mi mejor tesoro. Y en ese momento dije, bueno, yo voy a ser también el mejor analista técnico, voy a ser uno de los mejores analistas técnicos. Y fue ahí cuando surgió buscar, digamos, estudiar el análisis técnico a profundidad. Bueno, pues entonces decidí estudiar de manera muy profunda todo lo que tiene que ver con análisis técnico y combinarlo con el análisis fundamental que hago actualmente. Así que bueno, de ahí salió una metodología bastante interesante que es la que aplico siempre. Y bueno, para mí ha sido bastante rentable. Entonces, en ese sentido, esa pérdida que todos vivimos como inversionistas varias veces, lo que hay que hacer siempre y lo que a mí me ayudó es, bueno, ver cómo convierto esa pérdida en mi mayor tesoro, cómo esa situación la logro capitalizar y ponerla a mi favor. Si a mí no me hubiera pasado esa pérdida, tal vez yo no hubiera sido el analista técnico que soy hoy en día y que puedo compartirte mis análisis, pues digamos, aquí en este canal de YouTube o en cualquiera otra de los estudiantes de MDC o de la Universidad de Inversión. Bueno, así que esa pérdida para mí ha sido algo realmente como si fuera una bendición. Es decir, capitalicé ese momento tan trágico y lo transformé en una máquina o lo transformé simplemente en un motor de generación de cambios. Y si tú haces eso en cualquier situación de la vida, yo creo que, bueno, obviamente mi pensamiento es financiero, pero yo creo que todas las situaciones son capitalizables. Si tú la ves y tienes el enfoque adecuado, tú puedes convertir en esa situación a tu favor. Y las pérdidas, como te digo, son parte de este negocio. Inversionista que no pierde es como trabajador que te diga que no se equivoca. Eso no existe. Lo importante es ganar más de lo que se pierde y lo importante es no ver esa pérdida como una pérdida, sino como un costo de hacer negocio. Es como si yo vendiera celulares. Bueno, yo tengo que invertir en el celular para poderlo vender y ganarme un diferencial. Bueno, hay que ver así este tema de las inversiones. El tema de las inversiones hay que verlo como esas pérdidas necesitas tenerlas para así tener grandes ganancias. Y de ahí se trata todo esto. Cuando tú cambias esa forma de pensar, ese mindset, todo cambia porque sabes que al final tienes que estar del lado de las probabilidades. Y eso pasa desde todo punto de vista, tanto en las inversiones, en tu vida, etcétera, etcétera. Todo esto tienes que ponerlo a tu favor. Por eso digo y quiero concluir que las pérdidas bien manejadas son tu mayor tesoro y pueden significar un motor de cambio importante. Así que, Frank, déjame saber qué experiencia como esta que te acabo de decir has tenido. Déjamela saber aquí abajo en los comentarios porque me parece que aporta muchísimo en la comunidad y todos podemos aprender y eso para mí es muy valioso. Así que nada, te mando un abrazo. Nos vemos entonces en el próximo video. Bye, Frank.